Buenas tardes con todas y todos los que nos acompañan en esta jornada donde damos inicio a un ciclo de talleres para periodistas y estudiantes de comunicación. Capacitaciones virtuales y presenciales en diferentes provincias del Ecuador, organizadas por Fundamedios y la Embajada Británica en el Ecuador. Les recordamos que vamos a grabar esta sesión para tener el registro de las intervenciones. Damos la bienvenida a Joel Mason, quien es director de Política y Comunicación de la Embajada Británica en Ecuador. También saludamos a Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia, y a César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios. En este momento vamos a dar la palabra a Joel Mason, director de Política y Comunicación de la Embajada Británica en Ecuador. Buenas noches con todos, mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Pues para empezar, debo extender las disculpas del embajador mismo. Él debía estar aquí en vez de mí, pero al último minuto le llamaron para una reunión en el Carondelet y bueno, cuando el presidente manda, hay que hacer lo que dice. Entonces, soy yo quien está aquí, pero él me pidió de decir unas palabritas en su lugar. Sobre lo que es esto y por qué es una prioridad para nosotros, para el Reino Unido. Pues lo que es la defensa de la libertad de la prensa, libertad de expresión, es una prioridad global para el Reino Unido, alrededor del mundo. ¿Y por qué? Porque la democracia se apoya en lo que es el respeto de los derechos fundamentales, incluso la libertad de la prensa, libertad de expresión. Entonces es un tema verdaderamente fundamental para lo que es la democracia. En la democracia los políticos ejercen el poder en el nombre del pueblo, pero es a través de lo que es la prensa libre que el pueblo sabe qué están haciendo esos políticos con el poder que tienen. Es fundamental para la transparencia, para evitar el abuso del poder y para evitar lo que es la corrupción y impulsar la lucha contra la corrupción. Además, impulsa un debate libre y abierto sobre lo que son las ideas políticas, lo que es fundamentalmente el futuro del país. Así que es fundamental, es primordial para cualquier democracia tener una prensa libre e independiente que puede actuar sin miedo. Hoy en día es más importante que nunca, con la desinformación y con las amenazas que reciben los periodistas. Es fundamental que todos apoyemos lo que es este asunto, la libertad de la prensa. Por eso que nosotros como Embajada Británica aquí en Quito tenemos este proyecto con Fundamedios para impulsar este debate sobre estos temas y para promover este derecho fundamental. Entonces agradezco a todos la participación en este taller. Agradecemos a Fundamedios por su rol en esto y también paso mi agradecimiento al secretario Bonilla por su presencia hoy en día. Yo creo que su presencia es una muestra del compromiso del gobierno con este tema y él nos va a decir unas palabras sobre eso. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y el compromiso con este tema. Muchas gracias. Agradecemos al director de Política y Comunicación de la Embajada Británica en Ecuador por estas palabras de bienvenida. Y ahora tenemos la intervención de Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia. Bueno, muchas gracias a la Embajada Británica por organizar este seminario. Muchas gracias a Fundamedios por también participar en esto. Un saludo a todos quienes hacen posible este seminario. Veo algunos nombres aquí que no conozco. Y un saludo también a todos los estudiantes de periodismo y también periodistas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo creo que hoy en día pues se llama a las redes sociales o la era de la información, que vivimos en la era de la posverdad, en donde este término noticias falsas o fake news, más entendido mundialmente así, es una especie como de pandemia que vivimos hoy en día y que de alguna forma constituye algo con lo que digamos, todos tenemos que enfrentar. Nadie se salva de tener que enfrentar noticias falsas. De hecho, la OMS le llamó en su momento infodemia a la mezcla de noticias falsas durante la pandemia.
Y bueno, solamente algunos datos sobre la realidad de Ecuador para que ustedes, digamos, quienes están escuchando, sepan el impacto que han tenido las noticias falsas. Por ejemplo, en los primeros 12 días de la emergencia sanitaria, las noticias falsas difundidas en Ecuador tuvieron más de 40 millones de impactos, según el medio Primicias. Según la ESET Latinoamérica, en el mes de mayo del 2020, más del 70% de los participantes aseguró que en la pandemia recibió o tuvo contacto con noticias falsas relacionadas al COVID-19. Y claro, digamos, estas son las estadísticas, pero creo que todos podemos comprobar, sobre todo en los grupos de las tías o de las madres. Yo tengo una tía que todavía cree que han puesto algún tipo de chip en la vacuna, y yo le insisto, pero tía, o sea, confíe, todos se han vacunado 9 millones de ecuatorianos en 100 días, yo soy parte del gobierno, garantizo que no hay, pero ella leyó en algún lado que están poniendo esto en países que fabrican la vacuna, y claro, lo leyó en alguna publicación de Facebook de alguna amiga que le compartió. Y claro, ahí vamos luego a un dato interesante sobre redes sociales. El 78% de los ciudadanos en Ecuador usa algún tipo de red social, 14 millones de personas tienen acceso a Internet, y de estas 14 millones tienen cuentas como Facebook, WhatsApp e Instagram, siendo Facebook la red que más seguidores tiene en Ecuador, con 13 millones de usuarios. Imagínense la cantidad de gente que tiene una cuenta de Facebook. Entonces, claro, nos podemos preguntar quién está detrás de las noticias falsas, no lo sabemos. Se pueden hacer muchas inferencias sobre quién pudiera ser, pero lo único que buscan estas noticias, o lo que podemos inferir, es que estas noticias pretenden de alguna forma confundir, desestabilizar a la ciudadanía. Y claro, digamos, nosotros desde la Secretaría de Comunicación y el gobierno lo vivimos en carne propia en el proceso de vacunación. Desde que iniciamos el gobierno, el proyecto, el caballo de batalla, la principal reforma económica que se planteaba el gobierno era cumplir la vacunación, una meta ambiciosa, 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Una meta que todos sabemos que se logró, pero al inicio muchas preguntas que me hacían en los medios de comunicación era básicamente sobre cómo contrarrestar, cómo vamos a hacer para que la gente venza los miedos, para que la gente no crea lo que está escuchando, no sé, pues a través de cualquier red social, o a través de un amigo, a través del boca a boca, etc. Y desde la Secretaría de Comunicación emprendimos una serie de acciones que pretendían mantener informado al ciudadano para que tenga una versión oficial y que pueda saber cuáles eran los canales de información oficiales para poder acudir a vacunarse o para informarse sobre algo del proceso de vacunación. Y en ese sentido definimos algunas acciones. Por ejemplo, se hacían ruedas de prensa todas las semanas con la ministra de Salud. Todas las semanas se atendía pues, a los medios de comunicación, y se hacía una especie de video en donde se recogían las principales preguntas que hacía la gente con respecto a algún tipo de contenido falso que habían recibido en alguna red social. Entonces la ministra grababa y decía, no, miren, esto está sucediendo así, el sitio de vacunación está lo cual. Luego hicimos una serie de mensajes para transparentar, al menos desde la información oficial, que digamos el gobierno tenía un plan en ejecución, y era importante que la ciudadanía lo conozca, y utilizamos medios masivos, medios digitales, utilizamos también los medios de comunicación y las vocerías para estar constantemente aclarando a la ciudadanía, digamos, el proceso de vacunación. Asimismo, iniciamos una campaña de vacunación avalada por la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y junto a ellos, de alguna forma, nos unimos para recibir lineamientos y estar en todo momento informando, de alguna forma alineados con las informaciones que se generaban desde estos organismos a nivel mundial. También hicimos capacitaciones, muchas capacitaciones con periodistas, con diferentes medios nacionales, locales, comunitarios, para que tengan información y sepan cómo y cuál es el rol que tenía cada uno de los actores en el proceso de vacunación. Asimismo, por ejemplo, adaptamos
los mensajes que teníamos desde la Secretaría de Comunicación con respecto a vacunación, a otros lenguajes como quichua, por ejemplo, para que también otras poblaciones del Ecuador pudieran enterarse del proceso de vacunación. Otra cosa que se nos ocurrió con respecto, había muchas especulaciones sobre cuántos vacunados iban o sobre las diferentes inquietudes que tenía la ciudadanía, y se nos ocurrió diseñar una web que se llamó el vacunómetro. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el vacunómetro permitía tener información al día del stock de vacunas, de la cantidad de vacunas que se iban colocando, del faltante de vacunas para poder llegar a la meta, y así la ciudadanía podía estar informada. Creo que esto nos dio bastantes resultados positivos. Yo creo que la prensa todos los días mencionaba a través del vacunómetro cuántos ciudadanos estaban siendo vacunados. Como a mí digamos, en todas las entrevistas, yo creo que fui uno de los principales voceros del proceso de vacunación, siempre me preguntaban qué hacíamos con las noticias falsas, y yo siempre decía que combatir las noticias falsas es responsabilidad de todos. Es un trabajo conjunto del gobierno para brindar información oficial, y también del sector privado, y también de los medios de comunicación, y también obviamente de los ciudadanos, porque al final del día creo que todos entendemos que nadie es dueño de la verdad, y que justamente la verdad se construye obviamente en libertad, teniendo libertad de prensa, libertad de opinión, pero siempre es importante recordar que esa libertad, y cualquier libertad en una sociedad democrática, tiene una contracara, una contraparte que es igual de importante, que es la responsabilidad. Es decir, en última instancia, la responsabilidad individual que tenemos todos los ciudadanos de tomarnos el tiempo de informarnos correctamente, de no difundir material que no hemos verificado. De alguna forma, la tecnología y todos los cambios tecnológicos pues, que estamos viviendo nos ha permitido que de alguna forma a través de un teléfono podamos tener ese poder. No necesariamente tenemos que filtrar esto a través de alguien más, y tenemos en nuestras manos la capacidad de reenviar información que puede ser falsa, que le puede hacer daño a alguien, a una persona, a una organización. Y creo que esto, más allá de ser una tarea pues, de todas las instituciones, no solo gobierno, y como dije, empresa privada y medios de comunicación, también es tarea de los ciudadanos poner o ejercer esa libertad con responsabilidad, y saber que el contenido que uno reenvía pudiera generar algún tipo de daño. Y creo que en la medida en que esa responsabilidad se ejerza con el derecho a la libertad también, pues obviamente tendremos sociedades mucho más sólidas y tendremos muchas más herramientas para combatir las noticias falsas. Esto es como digo, una tarea de todos. Y bueno, como ustedes vieron, los resultados de todas estas políticas que hicimos, la verdad, todo esto lo logramos sin tener presupuesto en la Secretaría de Comunicación. Hicimos alianzas con la empresa privada que nos prestaron sus canales de comunicación. Los medios de comunicación se portaron de primera, muy orgulloso de tener no solamente empresas privadas, sino también medios de comunicación muy solidarios, muy patriotas. No hubo medio de comunicación en este país que no haya contribuido con una o algunas de estas políticas que he mencionado durante el proceso de vacunación. Y eso realmente nos tiene que llenar de orgullo, y a todos quienes están viendo esto, a todos los estudiantes que algún día van a ejercer la profesión, si ya no la están ejerciendo, que sepan pues que forman parte de un cuerpo colegiado o de una profesión que en momentos difíciles como el tema de la pandemia ha demostrado que es capaz de guiar a los ciudadanos por buen camino, ayudar a combatir las noticias falsas. Y obviamente en trabajo conjunto con el gobierno se hicieron innumerables campañas de comunicación con respecto a la vacunación, que eran hechas por los mismos medios, ya sean radio, prensa, televisión. Nosotros recibíamos donaciones de los medios de comunicación diciendo, oye, tienes información, yo encantado lo difundo. Y de alguna forma, el hecho de que nosotros hayamos sido transparentes desde el inicio, mostrando lo que estábamos haciendo en vacunación, también le dio la confianza a la ciudadanía y a los medios de comunicación
para trabajar en conjunto e ir comunicando esto. Y ustedes ya vieron los resultados. Logramos vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, lo que parecía imposible. Se convirtió en un ejemplo no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. El Ecuador llegó a ser récord de vacunación per cápita por día en algunas de las semanas en las que se realizó el proceso de vacunación. Y yo creo que eso es un caso digno de mencionar y de recordar cómo no se necesitaron cadenas, cómo no se necesitó obligar a los medios de comunicación a que digan algo que pudiera no haber sido cierto, y de alguna forma todos fuimos parte de ese sistema que permitió que la gente venza sus barreras, venza las noticias falsas y acudieran a vacunarse. Y para cerrar, simplemente quiero decir que el gobierno tiene todavía muchos desafíos enfrente. Las noticias falsas no van a desaparecer. Creo que en la medida en que ayudemos a fomentar la libertad de expresión, la responsabilidad, y que de alguna forma haya conciencia en la ciudadanía de la importancia de enterarse, de verificar, de compartir contenidos que de alguna forma vengan de fuentes oficiales, nos va a hacer bien a todos. Y claro, hoy tenemos enfrente muchos desafíos como lo puede ser, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo, la crisis carcelaria, que como vemos es fruto de una guerra contra un enemigo que no habíamos visto o visibilizado antes, que es el narcotráfico. Esto ya no es un tema político, esto es un tema que supera cualquier esquema político. Creo que es algo que se ha podido evidenciar en los últimos días, y que se terminó en una alianza nacional por la seguridad ciudadana de todos los representantes de los poderes del Estado. Se volvió una especie de causa nacional del Ecuador contra el narcotráfico. Y en ese sentido, vemos todos los días noticias o fake news, perdón, o contenido tendencioso o equivocado sobre, por ejemplo, masacres que en realidad no son de cárceles ecuatorianas o no se están dando en ese momento. Y en ese sentido, creo que todo lo que he mencionado aquí forma parte de todas las herramientas que tiene una democracia para desde cada uno de sus trincheras y cada una de las instituciones podamos ayudar a combatir esas noticias falsas. Y como siempre lo hemos dicho, y es lo que pretende hacer el gobierno del encuentro, planteando esta nueva forma de hacer política, hacer que los ciudadanos y el gobierno y toda la sociedad trabajen en conjunto para lograr sus objetivos. Y vencer las noticias falsas o ayudar a combatirlas es un objetivo que nos tenemos que proponer todos quienes estamos, no solo en el área de comunicación, sino todos quienes utilizamos o tenemos las formas de transmitir una información a una o más personas. Muchas gracias y espero, si es que hay preguntas o si no, pasamos a la siguiente intervención. Muchas gracias. Agradecemos al secretario de Comunicación por esta reflexión. Ahora damos la bienvenida a César Ricaurte. Damos la bienvenida a César Ricaurte. Muchas gracias. Bueno, realmente es un honor, realmente un gusto inaugurar este primer seminario conjunto que hacemos con la Embajada Británica. Quiero agradecer muchísimo a Joel Mason, al embajador Campbell, y por supuesto agradecer esta intervención del secretario Eduardo Bonilla, que nos ha expuesto con claridad los retos que afronta, uno de los retos que afronta la situación de la libertad de expresión, de la información, el combate contra la desinformación que debemos afrontar como país. Estos nuevos retos, cuando surgen estos nuevos retos, siempre es importante también regresar a ver hacia los orígenes, ¿no es cierto? Y por eso es doblemente importante el tener como socios estratégicos en este esfuerzo de capacitación a la Embajada del Reino Unido, porque recordemos que es justamente en el seno del Parlamento británico en 1644, cuando el poeta John F. Milton hace un encendido discurso en defensa de la libertad de expresión,
es el primer discurso y el primer escrito. Después de ese discurso se va a traducir en un escrito que tiene el curioso nombre de Areopagítica, pero que es el discurso fundamental, es el documento, el primer documento de defensa de la libertad de expresión que existe, del que tiene registro Occidente en la edad moderna, ¿no es cierto? Cuando decimos que la democracia y la libertad de expresión tienen una relación íntima, nos referimos justamente a eso. El momento que aparece esta primera institución de la democracia moderna, que es el Parlamento británico, al mismo tiempo aparece el concepto de libertad de expresión tal como lo conocemos ahora. Eso después se va a traducir, años después, en 1689, en el primer documento, en la primera Declaración de Derechos Humanos, donde ya se incluye la libertad de expresión, y es justamente la Declaración de Derechos de Inglaterra. Así que realmente, Joel, amigos de la Embajada Británica, como digo, es un honor, un gusto compartir con ustedes este espacio. Y con Eduardo realmente hemos tenido una comunicación fluida desde el inicio del gobierno. Hay retos importantes para la libertad de expresión en nuestro país, lo sabemos perfectamente. Ayer mismo con otras organizaciones dábamos a conocer una carta abierta, una carta pública en la cual exponíamos algunas preocupaciones y sabemos que el diálogo va a continuar, que los esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de seguridad y protección a la prensa van a continuar. Y también estos esfuerzos para combatir la desinformación. Porque la desinformación, ya lo ha explicado extensamente Eduardo, no voy a regresar sobre eso, lo he hecho bastante bien, pero implica esfuerzos de toda la sociedad, ¿no es cierto? Implica esfuerzos de todos los sectores. Y ahí hay que tomar en cuenta que hay un factor clave, que es justamente la razón de ser del seminario de esta tarde. Esa herramienta clave, aparte del desmentido que se puede hacer de la desinformación, de los contenidos engañosos, es justamente los procesos de alfabetización mediática, de cómo la población, los ciudadanos, pueden utilizar de mejor forma, pueden aprender, ¿no es cierto?, a utilizar de mejor forma las modernas herramientas de comunicación, que pueden aprender el lenguaje y las lógicas de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cómo funciona el Internet, etcétera, etcétera. Y eso es justamente el motivo, como digo, el centro, el eje de este seminario. Así que quiero dar también la bienvenida a todos los estudiantes, todos los ciudadanos que nos acompañan en este seminario y quienes van a ver esta grabación, esta transmisión posteriormente. Creo que hay que todos sumar esfuerzos para combatir este flagelo de las democracias modernas. Naciones Unidas lo ha dicho claramente, es uno de los mayores retos que tienen las democracias en todas partes del mundo, es un fenómeno lamentablemente global y tenemos que unir esfuerzos todos los sectores para combatir este flagelo. Así que una vez más, Joel, muchísimas gracias. Es un honor compartir con ustedes, tener este esfuerzo, estos seminarios en los cuales también vamos a recorrer el país de forma presencial. Y Eduardo, realmente un gusto compartir este espacio contigo y como digo, sé que vamos a seguir dialogando y a encontrar los mejores políticas, acciones para mejorar la situación de protección y seguridad para los periodistas ecuatorianos. Muchas gracias. Agradecemos a César Ricaurte por los interesantes datos históricos que nos proporcionó en esta inauguración. Ahora vamos a iniciar con el taller de esta tarde, Combate contra la Desinformación, que será dictado por Paola Simbaña, quien es licenciada en Periodismo Multimedia por la Universidad de las Américas. Durante sus 6 años de experiencia profesional se ha desempeñado en noticieros televisivos, digitales y también en gestión de manejo de redes sociales y como presentadora y reportera de noticias. Cuenta con una especialización de verificación de noticias falsas y desinformación por la Red Liberal de Latinoamérica y su desempeño profesional lo ha realizado en medios de comunicación como Teleamazonas, en Radio La Red y en UDLA Channel. Actualmente es parte de Fundamedios como periodista de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica. Doy el paso entonces a Paola Simbaña y les deseo una muy buena jornada. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pauli, muchísimas gracias a quienes han dado precisamente estas importantes palabras de intervención. Con ello comenzamos el taller Combate a la Desinformación y las herramientas para aprender a combatirla, y sobre todo los tips para los usuarios digitales para aprender a reconocer esta desinformación. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ser parte de esta primera teórica en la que trataremos precisamente los conceptos de desinformación, tips para usuarios digitales en la alfabetización mediática dentro de este nuevo entorno digital, y luego pasaremos a una segunda parte en donde presentaremos las herramientas para combatir la desinformación. Ustedes tienen ahí su chat a través de sus pantallas en donde esperamos que puedan ustedes hacer sus preguntas de acuerdo a los contenidos que nosotros vamos presentando. Bien, ¿por qué es importante entonces verificar los contenidos? Es decir, ¿cuál es la importancia actual, sobre todo con las primeras intervenciones que ya hemos escuchado, de verificar estos contenidos que circulan tanto en redes sociales como en Internet? Lo vamos a ver ahora. Primero, es necesario analizar que el origen de la desinformación, o sobre todo de este fenómeno, no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que siempre ha estado presente dentro de la comunicación humana, sobre todo. Entonces, el origen del término desinformación se situó precisamente a inicios del siglo XX y su apogeo llegó con la Guerra Fría. Sin embargo, existen también textos muchísimo más antiguos en los que se describen las actividades que llevaban a la desinformación y sobre todo lo que se puede estar hablando como una práctica tan antigua como la propia organización social. Si nosotros hacemos un pequeño análisis sobre todo de cómo interactuado y cómo ha influido este fenómeno de la desinformación a través de la comunicación de las diferentes sociedades, podemos establecer que pues la desinformación siempre ha estado ahí. Revisemos un ejemplo claro de lo que sería la desinformación, como por ejemplo el teléfono dañado, es decir, que tenemos primero un emisor y que ese emisor que emite un mensaje a través de cualquier canal de comunicación para llegar a un receptor. Sin embargo, a través de esta dinámica, pues nunca llega el mensaje original que inició el receptor y luego ese mensaje termina totalmente cambiado. Entonces podríamos establecer así, a través de incluso estos juegos que han sido parte de nuestra infancia, en donde han estado presentes los fenómenos desinformativos, pero que luego ya lo vamos a analizar cómo nos afectan, sobre todo dentro de la toma de decisiones de las sociedades. Bien, entonces, el fenómeno de la desinformación, como ya bien lo decíamos, no es esencialmente nuevo. Lo que sí es muy reciente y es novedoso, sobre todo para analizar este fenómeno de la desinformación, es el término concreto para denominar a este fenómeno. Y sobre todo entender que existen diferentes, flujos de desinformación también es importante para saber a qué tipo de contenido nosotros nos estamos enfrentando día a día y el tipo de contenido que estamos consumiendo tanto a través de redes sociales como de Internet. Entonces, establecemos también, y aquí retrocedemos un poco para conocer sobre todo el fenómeno de la desinformación en la historia, y nos dicen que después de la Primera Guerra Mundial, los rusos que emigraron a Francia relataron que la policía política bolchevique utilizaba la expresión desinformatia para referirse a todas aquellas acciones que eran dirigidas desde el interior y el exterior del país que trataban de impedir la consolidación del régimen. Con ello entonces luego su uso se volvió sobre todo más común hasta que el diccionario de la lengua rusa lo incluyó en 1949. Así, ellos definían desinformación como la acción de inducir al error por medio de informaciones mentirosas. Si hacemos este análisis histórico, pues entonces podemos entender que la desinformación ha sido un fenómeno que siempre ha estado presente. Lo decía en las primeras intervenciones de este taller, sobre todo,
Y sí, la desinformación tiene obviamente un objetivo y un fin común, que es sobre todo manipular a una sociedad. Y hemos analizado también que la desinformación actúa dentro de las etapas electorales generalmente, para causar esta desestabilización y la manipulación dentro de la toma de decisiones y influir dentro de la opinión pública. Entonces, como bien lo decíamos, se entiende que la desinformación es un fenómeno en el que el emisor tiene un firme propósito, que es el propósito de ejercer algún tipo de influencia y control sobre sus receptores para que estos actúen conforme a sus deseos. Entonces, es por tanto que es un fenómeno claramente intencional, este fenómeno de la desinformación o el de los contenidos engañosos, en el que el emisor busca su propio beneficio y en el que, como ya explicábamos también, se tiene claramente este objetivo de manipulación. Pero aquí nos dicen también que dentro de este fenómeno de la desinformación se produce el abuso de poder. Y ligado a este fenómeno de la desinformación, pues viene el término de las fake news, que se ha desarrollado o se ha vinculado mucho a la palabra más importante del año 2016, según el diccionario de Oxford. Esta palabra es la posverdad y en realidad debemos estudiarla también porque a raíz de este fenómeno de la posverdad, pues también se conocen o se viralizan muchísimo más los contenidos desinformativos a través de Internet y a través de las diferentes redes sociales. Entonces entendemos también que existen diferentes mecanismos de la posverdad. ¿Y cómo definiríamos esta posverdad? La posverdad se dice que es todo aquello en donde los hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública, a diferencia de aquellos hechos que apelan a las emociones y creencias personales. Entonces, es decir que dentro del fenómeno de la posverdad, los sentimientos son muchísimo más importantes o priman muchísimo más sobre la objetividad. Es decir, todos estos hechos que se van suscitando dentro de las sociedades, pues tienden a ser menos importantes. ¿Por qué? Porque se pierde la parte lógica y predomina la parte emocional. A ello se le conoce como el fenómeno de la posverdad. Entonces, nos dice también que según la revista Science, las informaciones falsas sobre todo se difunden significativamente más lejos, más rápido, más profunda y ampliamente que las verdaderas en todas las categorías de información, sobre todo porque sus efectos son mucho más pronunciados para las noticias políticas falsas. Entonces, yo aquí quiero llamar siempre a la reflexión. ¿Por qué? Porque es importante entender primero el fenómeno de la desinformación, es decir, saber que este fenómeno de la desinformación no emerge recientemente, sino que es un fenómeno que ha estado presente a raíz de las formas de comunicación que tienen las distintas sociedades, o más bien dicho, las distintas formas de comunicación que tenemos, y que también a raíz de estos fenómenos, pues también en el año 2016 emerge la posverdad, en donde perdemos toda esta parte lógica. Entonces, cuando tenemos información o contenidos posiblemente engañosos que nos llegan a través de nuestros celulares o de nuestras computadoras, de las diferentes redes sociales por las cuales nosotros consumimos contenido, y ese contenido claramente nos llega a nuestras emociones, pues obviamente vamos a perder la parte lógica y la parte objetiva, y con ello vamos a realizar impulsivamente el darle like o el compartir o el seguirlo publicando o compartiendo con nuestros diferentes familiares, amigos o conocidos dentro de nuestro diferente círculo, precisamente porque ha llegado o ha causado cierta empatía con ese contenido. Entonces, aquí vendría la explicación del por qué la información falsa recibe muchísimo más retweets o muchísimas más, sobre todo muchísimas más formas de compartirlo y se vuelve viral. Entonces, nos dice también, de acuerdo con este estudio, que las informaciones falsas reciben un 70% más de retweets que las informaciones veraces. Esto hablando dentro de la red social de Twitter.
Así que es importante decir que todos los usuarios comparten, sobre todo los usuarios digitales, comparten muchísimo más entre sus seguidores este tipo de contenido y así ayudan a multiplicar su difusión, es decir, que se llega a la viralidad de este contenido. Pero recordando siempre que la desinformación o estos contenidos engañosos llegan a ser tan virales, pues porque obviamente apelan a nuestras emociones y a nuestra sensibilidad. Entonces, los investigadores han descubierto que las mentiras además triunfan porque suelen provocar respuestas de temor, indignación y sorpresa. Y aquí es necesario también decir que un primer tip, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a todos estos contenidos, sea a través de Internet o a través de las distintas redes sociales, incluso actualmente se podría decir que de las diferentes plataformas de mensajería instantánea, pues que nos genera una emoción como las que hemos mencionado ahora, que puede ser el temor, el miedo, la indignación, la sorpresa, pues puede ser un contenido engañoso. Es decir, sería una primera alerta para que nosotros debamos pasar por diferentes filtros para saber si esa información es real o no. Pero entonces entender sobre todo que la desinformación lo que busca es apelar a nuestras emociones para perder esa parte lógica y seguir compartiendo este contenido. Así entonces nos dice el estudio que las afirmaciones veraces analizadas ha llevado 6 veces más tiempo alcanzar a 1.500 personas que a los bulos, como se conoce al contenido engañoso o al contenido desinformativo. Las mentiras políticas no solo se comparten más, sino que corren como pólvora, es decir, que alcanzan a más de 20.000 personas, que es casi 3 veces más rápido de lo que tarda el resto de noticias falsas en llegar a 10.000 individuos. Entonces, todo dependerá también de acuerdo a los temas que se estén tratando dentro de la opinión pública o los temas que sean de coyuntura. Pero entonces es importante sobre todo analizar desde la parte de alfabetización digital qué debemos hacer nosotros como usuarios. Me pregunto yo, y siempre es una reflexión muy importante que es necesario hacerla. ¿Quiénes de ustedes, sobre todo quienes nos están viendo a través de esta pantalla, alguna vez en su red social, pues han hecho el ejercicio de si van a abrir una cuenta o una página, leer todas las condiciones para crear estas cuentas o estas páginas a través de las distintas redes sociales? Es una reflexión que también es importante sobre todo que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque dentro de este entorno digital que ha ido emergiendo, sobre todo con el uso de las redes sociales, es importante entender que nosotros somos parte de este ecosistema digital y que entonces somos usuarios digitales. Pero ¿qué debemos hacer o conocer nosotros para entender qué tipo de contenido estamos consumiendo y qué contenido sobre todo queremos consumir? Si estamos en la libertad sobre todo de escoger este contenido, qué tan buena información tenemos y qué tan bueno es que nosotros podamos tener acceso a toda la información a través de Internet. Ya lo decían al inicio, sobre todo en las ponencias, que la ONU ha caracterizado sobre todo adicional a la pandemia que vivimos ocasionada por el COVID-19, que existe una pandemia paralela denominada infodemia, que sería también, como se conoce, el exceso de información. Entonces, no es necesario solamente tener muchísima información para decir que estamos bien informados, sino también saber qué tipo de información estamos consumiendo, precisamente para hacer este análisis crítico de qué información quiero yo consumir y qué información estoy recibiendo a través de redes sociales o a través de Internet. Entonces, los primeros tips sobre todo para nosotros como usuarios digitales y sobre todo para investigar si el contenido que está frente a nuestras pantallas de computadores o de celulares son tal vez contenidos sospechosos, es primero investigar la fuente o el origen de la información. Es decir, ¿conocemos la web donde se ha publicado este contenido? ¿Qué fuentes aparecen citadas y quién se hace responsable de la información? Y sobre todo, esta información que estamos consumiendo a través de Internet o a través de las diferentes redes sociales, ¿es fácil de comprobar su origen?
y si hemos respondido fácilmente a estas 3 preguntas, pues puede ser que haya pasado el primer filtro, porque recordarán que siempre debe haber una persona que se haga responsable de esa información, para saber sobre todo si es que es un sitio web confiable o sobre todo si tiene fuentes a la que nosotros como usuarios o como lectores de esa información podamos acceder fácilmente para dirigirnos directamente a las fuentes citadas dentro de esa nota o dentro de esa publicación. Y luego entonces podemos comprobar si es que se dio ese origen de esa publicación o de ese contenido. El segundo filtro sería saber o preguntarnos quién es el autor de toda esta información. Recordar que es muy importante que toda información debe ser firmada, porque nuevamente regresamos al cuestionamiento, sino quién se hace responsable de esta información. ¿Por qué? Porque una noticia sin firmar es un buen indicativo de que podemos estar ante alguien sospechoso. Aquí es importante decir que puede ser que no solamente una persona se haga responsable o se diga ser el autor de una nota. No puede ser necesariamente una sola persona, puede ser también un medio de comunicación, pero es necesario siempre que la información esté firmada, sobre todo para saber quiénes son los responsables de esa información que nosotros estamos consumiendo. Ustedes recordarán, tal vez los estudiantes que nos están viendo, que mucho se decía que no deberíamos usar algunos sitios web, sobre todo para algunas consultas académicas. Y entonces debemos dirigirnos también a nuestro buscador, a Google Académico, precisamente porque ahí están los libros con los diferentes autores y podemos tener información que sea muchísimo más certificada. Y entonces, asimismo, las publicaciones que recibimos a través de redes sociales o a través de internet, es necesario entonces que estén firmados para saber pues, de dónde proviene esa información que estamos consumiendo. Luego, el tercer filtro sería saber la fecha de esta publicación o de este contenido. ¿Por qué? Porque muchos bulos, como se conoce al contenido desinformativo, son noticias viejas sacadas de contexto. Es decir, si hay un hecho que ocurrió en 2018, se lo trae nuevamente a 2021, dependiendo de la coyuntura o de lo que esté sucediendo dentro de nuestra sociedad, para ponerlo como si ese hecho estuviera ocurriendo recientemente. Entonces, es muy indispensable fijarnos en la fecha de estas publicaciones, sobre todo para saber cuándo se publicó originalmente este contenido. Luego es importante también dudar de estos titulares sensacionalistas o de estos titulares que son demasiado llamativos y sobre todo que tienen afirmaciones poco creíbles. Entonces, en la cuarta recomendación o sobre todo el cuarto filtro que nosotros deberíamos aplicar al contenido que estamos consumiendo es ir más allá del titular. Es decir, si hay un titular que es demasiado llamativo y que no me proporciona además alguna información adicional dentro de la descripción de la publicación y sobre todo de contarme más qué está sucediendo y no solamente quedarse con ese contenido de la imagen o de algún video, pues podemos sospechar sobre todo de ese contenido, porque es necesario sobre todo que no exista como una conexión falsa, es decir, que existan titulares tan llamativos que luego no me proporcionen ninguna información, sino que solamente sea este titular acompañado de una imagen, porque no voy a saber qué sucedió realmente, es decir, dentro de la descripción del contenido que nosotros estamos consumiendo debería tener también el desarrollo de la información, saber qué pasó, cuándo pasó, dónde ocurrió, quiénes estuvieron involucrados. Todas estas preguntas para tener mayor información del supuesto hecho que se está publicando o que se ha estado viralizando y compartiendo en redes sociales. Entonces, de ahí es muy importante también analizar la importancia de los datos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que toda información veraz, debidamente contrastada, debe incluir datos, porque es la información con la que nosotros estamos trabajando y la información con la que se publica. Y luego de ello también es importante incluir los enlaces a las fuentes de los datos, sobre todo para tener mayor precisión con la información que nosotros estamos publicando. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa información debe ser
verificable por cualquier lector. Es decir, si yo encuentro actualmente una nota desarrollada que nos dice, bueno, de acuerdo a ciertos datos, de acuerdo con la organización tal o de acuerdo con el instituto tal, tenemos estos datos, el lector que está consumiendo esa información o que está revisando esta nota a través de redes sociales, pues debe tener la facilidad de poder acceder directamente a estos enlaces para consumir la información de la fuente original o de la fuente oficial que nosotros estamos citando dentro de estas publicaciones. Entonces es importante también analizar de si este tipo de contenido tiene datos dentro de estas publicaciones o no lo tiene, o si solo son imágenes o son videos que se están compartiendo a través de las plataformas de mensajería instantánea y qué nos dicen esos videos también. Entonces es importante ir pasando por todos estos filtros para analizar qué tipo de información sería o el contenido que nos está llegando a través de nuestras redes. También es importante descartar las páginas de humor o de sátira. ¿Por qué? Es importante entender que a través de redes sociales pues podemos crear un sinnúmero de páginas y que no necesitamos de algunos pasos que sean demasiado complicados, sino que se pueden crear este tipo de páginas y que son sobre todo exageraciones y también una crítica dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestro país o en nuestra comunidad, en nuestra población. Y así entonces entender que algunos sitios web o páginas tienen el formato de medio de comunicación, pero que no lo son y que son una página de humor o de sátira o de parodia, que lo que buscan es precisamente exagerar algunas situaciones y tal vez también criticarlo a través del humor. Entonces, con ello es importante decir que no es extraño que alguna de estas publicaciones, sobre todo este contenido satírico o este contenido que está enlazado a la parodia, se viralice como si fuera cierta. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, porque como lo mencionábamos al inicio de este webinar, pues las emociones a las que apela el contenido son el primer factor sobre todo para que ese contenido sea muchísimo más viral o que nosotros ayudemos a la difusión. Entonces es importante tener en cuenta todos estos elementos para que nosotros podamos detener o tratar de dejar de ser parte de esta cadena de la desinformación. Luego, el siguiente filtro sería controlar los sesgos. ¿Pero por qué es importante controlar los sesgos? Porque todos leemos la información bajo nuestras propias creencias personales, es decir, las ideologías, ¿no? Y ayudados también de las ideologías por los algoritmos de redes sociales. Aquí es importante entonces mencionar que los algoritmos lo que hacen es vincular contenido de redes sociales que nosotros consumimos generalmente a través de internet o a través de redes sociales y entonces el algoritmo más o menos enlaza los contenidos con los que nosotros siempre nos identificamos o con los que estamos a gustos y crea entonces esta parte de la burbuja digital. Y sobre todo entender también que dentro de redes sociales nosotros podemos tener a nuestros amigos o familiares que sean muy afín a nuestras creencias personales o a nuestras diferentes ideologías y esto también ayudará a que mantengamos nuestros propios sesgos y no podamos salir de esta burbuja digital. Entonces, es importante sobre todo que nosotros seamos conscientes de que esto nos ayudará a no aceptar cualquier noticia o cualquier contenido como una noticia solamente porque confirme nuestro punto de vista. Aquí, por ejemplo, pasa mucho que generalmente en elecciones, cuando dicen, bueno, todas las personas de mi Facebook dicen que van a votar por el candidato A, pero resulta que luego llegan las elecciones y ganó el candidato B y uno se cuestiona, pero ¿cómo es posible que haya el candidato B si todo mi Facebook decía que el candidato, ellos iban a votar por el candidato A y en efecto lo hicieron y es así? Y entonces hicieron fraude. Y en realidad lo que debemos analizar es que no hubo tal fraude, sino que las personas con las que yo interactúo a través de mi Facebook, a través de mi Instagram, a través de las diferentes redes sociales,
son personas que tal vez son muy afines a nuestras ideologías. Entonces, es importante saber que no piensa así, todas las demás personas no piensan así, y obviamente por esa razón pues dan diferentes resultados. Entonces, con ello, lo que es importante nuevamente que analicemos sobre todo es a controlar estos sesgos, a saber que dentro de todas las redes sociales que nosotros consumimos, pues vamos a encontrar estos sesgos personales, porque en redes sociales pues estamos muy afín en el contenido que a nosotros nos gusta, el contenido que queremos consumir, los amigos quienes consumen este mismo tipo de contenido y que son muy afines, y que luego entonces el algoritmo identifica también estos gustos y nos empieza a enviar pequeñas sugerencias de consumo de contenido. Y aquí podemos caer tal vez en estos contenidos que nos envían, y a través de la emoción, entonces uno se cree con estos contenidos como contenidos reales o como noticias. Luego el siguiente filtro, entonces es importante decirlo, que es necesario, es más bien dicho, no es necesario compartirlo solamente porque es viral. A muchos de ustedes me imagino que les ha pasado que se vuelve un contenido muy viral o su difusión es en un porcentaje bastante alto, y pensamos que porque me lo envía mi mejor amigo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, pues es una información real. Pero lo que debemos primero analizar antes de compartir este contenido es que no siempre este contenido que me comparten mis amigos o mis conocidos o mis familiares es real. ¿Por qué? Porque puede ser que igual lo que empezaron a hacer es a compartirlo y se volvió viral. Entonces, como bien dice aquí, muchas veces pensamos que una información es verdadera porque todos nuestros amigos la compartieron, y actuar bajo ese criterio puede provocar equivocaciones a la hora de compartir información. Por ejemplo, en WhatsApp también ya tenemos sobre todo esta pequeña advertencia que nos señala que cuando un mensaje nos ha llegado o ha sido reenviado varias veces, pues nos aparece dentro de ese mensaje. ¿Y esto para qué? Precisamente para estar alertas de que ese mensaje se ha difundido muchísimas veces a través de esa plataforma, y entonces ya con eso nosotros podríamos dudar de que tal vez ese contenido es un contenido sospechoso, y que deberíamos hacer un poco de la investigación o hacer un poco sobre todo de análisis crítico del contenido que nos ha llegado, y con ello entonces hacer unos pasos muy rápido para verificar sobre todo si ese contenido que me acaba de llegar o que me acaban de compartir mis conocidos y mis familiares, pues es un contenido veraz o no. Luego es importante también, y sobre todo ya como casi que último filtro, confiar en los expertos. ¿Por qué? Porque los expertos obviamente tienen información debidamente investigada. Entonces, si la publicación que queremos nosotros verificar ya ha superado todos los filtros anteriores, todos los filtros que nosotros hemos mencionado aquí, pero si aún hay algo que uno duda que puede ser ligeramente sospechoso, lo mejor es preguntar a un experto en materia, precisamente porque ellos tienen toda la información y podrán resolver todas las dudas que nosotros tengamos frente a este tema, y podrán darnos información de primera mano para hacer nosotros este análisis crítico de la información que consumimos, y con ello poder determinar si esta información es veraz o no. Bien, entonces lo que yo quiero enseñarles ahora también es sobre todo la metodología que nosotros solemos utilizar en el fact-checking y qué categorías nosotros tenemos de valoración en los enunciados para las diferentes calificaciones del contenido desinformativo que aparece en redes sociales o que aparece en Internet. Ecuador Chequea es un medio que nació el 16 de octubre, que es iniciativa de Fundamedios, y es el primer medio dedicado a la verificación o fact-checking del discurso público y de los contenidos engañosos que circulan en Internet. Como ya se los mencioné, esta es una plataforma de iniciativa de Fundamedios. Ecuador Chequea cuenta con el aval de la International Fact-Checking Network y acogemos todas las herramientas del fact-checking dentro de las tendencias que emergen dentro de los entornos digitales.
pero no es para poner un apellido más al periodismo, sino para reafirmar la base del oficio. Aquí yo siempre hago una pausa y una reflexión. ¿Por qué? Porque es importante decir que la verificación de contenidos o el fact-checking, como se lo conoce actualmente y que si bien ha tomado muchísima fuerza, es el ejercicio básico periodístico, es decir, preguntar, contrastar, tener varias fuentes, incluir datos. Toda esta información que ya se hace desde el periodismo, pero que en el fact-checking lo que hacemos es buscar también pues y presentar a nuestros lectores las fuentes de donde nosotros sacamos esa información para que ellos mismos puedan ir y revisar este contenido. Entonces es importante saber que la verificación no es otra cosa que el ejercicio básico periodístico, de tener varias fuentes, de tener datos, de tener expertos, de tener información debidamente contrastada y obviamente verificada para darles a conocer a nuestros lectores o a nuestros consumidores de información. Y entonces, con dicho procedimiento, sobre todo de la verificación y del el contenido que circula en Internet, es importante que sepan que tenemos 7 categorías de valoración a los enunciados o a los contenidos que circulan en redes sociales. El primer contenido o la primera clasificación que nosotros tenemos es el contenido cierto, pues obviamente cuando se ha comprobado y se ha verificado que todo el contenido que se está compartiendo en redes sociales pues no tiene ningún contenido falso, sino que es un contenido 100% verídico. Luego tenemos la categorización de falso, que es cuando un contenido obviamente carece al 100% de verdad y que todo lo que se encuentra dentro de esa publicación o dentro de ese post es un contenido altamente falso y que carece de veracidad. Incluso también se podría decir que dentro de estas categorizaciones pues no existen datos y no superan todos los filtros que hemos visto ya para nosotros como usuarios digitales. Luego tenemos la categorización de engañoso, que es cuando un contenido tiene pues un porcentaje muchísimo más alto de falsedad, pero que tiene un pequeño porcentaje de verdad, y aquí es cuando tratan de engañar y sobre todo manipular a quienes están consumiendo este tipo de contenido, porque disfrazan estas mentiras como verdades con algún contenido que está circulando, y entonces este contenido tiene el claro objetivo de engañar y manipular a alguien o sobre algo o alguien. El contenido alterado, que es para cuando un video o una imagen ha sido editado o manipulado digitalmente. El contenido impreciso, que es pues cuando puede ser descontextualizado, es decir, el hecho sí ocurrió, pero no ocurrió en la fecha actual como se menciona, y con ello entonces cabe la calificación del contenido impreciso. El contenido satírico, que como bien lo vimos, pues cuando estas páginas de humor o de sátira producen este contenido exagerado y un poco en un tono burlesco, pero que se empieza a viralizar porque las personas pues creen que estos contenidos son contenidos reales. Entonces es importante también analizarlos desde ahí para saber los tipos de contenidos que estamos consumiendo. Y luego, por último, viene el contenido o sobre todo la categorización de inverificable, que es cuando hemos agotado todos los recursos desde la verificación para poderle dar alguna de estas 6 categorías mencionadas ya, y no se ha podido determinar si el contenido es cierto, es falso, es engañoso, es alterado, es impreciso o es un contenido satírico, sino que simplemente pues se ha hecho todo este ejercicio de contrastación y de fact-checking y no se ha podido determinar ni el origen de esta publicación, ni si tiene autores o de dónde ha empezado a fluir este tipo de contenidos, y por ello entonces sería un contenido inverificable. Aquí pasamos también entonces a las herramientas para realizar las verificaciones, pero es necesario decir también y sobre todo reflexionar con que el contenido que nosotros estamos consumiendo o todo el contenido que nosotros recibimos a través de las diferentes redes sociales o a través de las plataformas de mensajería instantánea, que este contenido
Pues lo que nosotros debemos hacer al recibir cualquier tipo de contenido de estas diferentes redes es que debemos dudar de cualquier contenido que a nosotros nos llegue. Lo que debemos hacer siempre es dudar y proceder a estos pasos de la verificación, es decir, lo que decíamos, saber quién es el autor, cuál es la fecha de esta publicación, en dónde se publicó, qué tan confiable es el sitio web. Luego consultar a un experto para saber si es que este contenido o esta información que se está publicando a través de redes sociales pues es una información veraz. Y luego también dudar del contenido que nos compartan pues nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas o más bien dicho, todo el contenido que nosotros podemos consumir a través de redes sociales. Deberíamos hacer el ejercicio rápido de verificación y de contrastación de esta información, precisamente porque no sabemos quiénes están detrás de esos contenidos. Y con ello entonces vamos a pasar ya a la parte divertida, sobre todo para analizar este tipo de contenidos que se difunden en Internet y en redes sociales y cuáles son estas herramientas para realizar las diferentes verificaciones y sobre todo saber qué tipo de contenido estamos consumiendo. Es decir, no solamente es importante saber si ese contenido pues es real o ha sido alterado, sino también saber que existen diferentes clasificaciones de contenido, como ya lo veíamos, es decir, también el contenido satírico o estos contenidos que, por ejemplo, priorizan muchísimo a estos titulares exagerados o a estos titulares sensacionalistas, pero que luego no tienen un desarrollo de qué está sucediendo, es decir, qué pasó. No solamente nos dejan con la fotografía y con el titular, pero no nos cuentan dentro de la descripción de esa publicación qué ha sucedido, dónde ha sucedido, quiénes han estado involucrados, por qué sucedió. Todas estas preguntas que deberían ser respondidas también para nosotros saber qué tipo de información es. Y con ello entonces es importante verificar estos contenidos, saber que es necesario también dudar de todos estos contenidos que nos llegan, que no solamente se difunden a través de imágenes o a través de publicaciones, sino que también se difunden a través de videos y a través de mensajes de audio. Entonces, que nosotros como los usuarios digitales de las diferentes redes sociales debemos conocer estos tips y estas herramientas precisamente para combatir a la desinformación y sobre todo para estar muy alerta a los contenidos que se están presentando en redes y los contenidos que nosotros estamos consumiendo. Entonces bien, con ello quiero pasar a las herramientas para realizar las verificaciones y sobre todo para que ustedes puedan ver cómo se puede verificar o cómo podemos eliminar esta duda si estamos frente a algún contenido y tenemos la sospecha de que este contenido es un contenido falso. Bueno, ¿cómo desmentimos entonces la información falsa que circula a través de redes sociales? Como ya lo decíamos, sobre todo en los tips para usuarios digitales, el primer paso que nosotros debemos hacer es buscar el origen de este contenido o de esta información. Pero, ¿por qué es importante buscar el origen de este contenido que está circulando en redes? Es importante que nosotros busquemos el origen porque así podemos saber si el contenido que nosotros estamos consumiendo es un contenido real o no. Es decir, si este contenido fue descontextualizado, si realmente ocurrió en la fecha en la que supuestamente se publicó este contenido, o fue un contenido que realmente no ha sucedido y que prácticamente es un contenido nuevo, pero que es un contenido que lo único que busca es generar desinformación a través de todas este tipo de publicaciones. Entonces, con ello contamos con la herramienta que muchos de ustedes ya conocerán y que dirán, bueno, esto para mí no es nuevo, pero es importante que nosotros entendamos que no solamente nos sirve para buscar información cuando debemos revisar o realizar alguna tarea o que si queremos revisar alguna investigación o revisar alguna información, sino que también nos sirve
para llegar al origen de estas publicaciones, es decir, saber si realmente ocurrieron o no ocurrió esta información. Ahora, lo que sí es importante también decir para nuestros estudiantes de periodismo y para los periodistas también quienes nos están viendo, que obviamente dentro del ejercicio de verificación es importante que nosotros, si vemos a una persona que aparece dentro de esa publicación y pues no encontramos información con estas herramientas, pues hagamos lo que siempre debemos hacer, es decir, una llamada, entrevistar a la persona involucrada que aparece en esta publicación, a la persona o a lo que esté apareciendo dentro de ello, ¿no? Para saber si en realidad lo que se menciona dentro de estos contenidos aparecieron o no, sucedieron o no sucedieron. Entonces, bien, la primera herramienta para verificar el contenido es, y sobre todo para buscar el origen de la información, es el buscador de Google. ¿Por qué? Porque con ello podemos buscar el origen de alguna imagen, video o publicación y sobre todo también saber que existen varias herramientas gratuitas disponibles en línea que nos ayudarán a encontrar este origen de los contenidos y saber sobre todo de dónde provienen. Ya vamos a ver más adelante cómo se presentan los contenidos desinformativos y es decir, cómo si yo abro a través de mis diferentes redes sociales, mi inicio o mis feeds de Facebook o de Instagram, qué contenidos me aparecen a mí como usuario de esa red. ¿Cómo entonces podemos saber si ese contenido es veraz o no? Aquí lo que hemos hecho es colocar un ejemplo, sobre todo que se mencionaba mucho en la etapa electoral que vivía Ecuador, en donde se decía que los 3 candidatos a la presidencia ya habían recibido la vacuna contra el COVID-19. Lo que es importante aquí, sobre todo analizar, es que en ese entonces Ecuador todavía no tenía acceso al plan masivo de vacunación como ya lo hemos vivido y que entonces era muchísimo el tema que se desarrollaba en redes sociales y que entraba muchísimo en discusión, en donde las personas se indignaban mucho porque decían, bueno, pero estamos viendo estas fotografías de los candidatos y ellos ya se vacunaron y para nosotros hasta ahora no llegan las vacunas ni para nuestros adultos mayores. Entonces, tal vez hacer esta búsqueda, por ejemplo, como aquí, podríamos entrar al buscador de Google y buscar, colocándonos dentro de ese contexto, si es que el entonces candidato Yacu Pérez ya recibió o no la vacuna de la COVID. Entonces, revisar qué información se nos despliega a través de este buscador de Google para saber si es que en realidad tal vez en algún medio se hizo la cobertura de esta publicación, si es que realmente ocurrió. Y más adelante también ya vamos a conocer algunas de las herramientas, sobre todo que les va a servir para que puedan verificar si algún contenido ha sido alterado, editado o manipulado digitalmente, que es importante también que nosotros tengamos en cuenta que circulan muchísimo a través de estas imágenes, ¿no? Entonces, primer objetivo, buscar el origen de ese contenido que nosotros estamos consumiendo a través de redes sociales o de internet y que lo podemos hacer con nuestra herramienta gratuita, nuestro buscador de Google. Luego tenemos la herramienta de TinEye, que es un buscador inverso de fotografías que es muy útil. Con este buscador inverso de fotografías basta con subir una imagen o una captura de pantalla o incluso el link de la fotografía que ustedes quieran verificar y que nos sirve para rastrear el origen de esta imagen. Esta herramienta, ya como lo decíamos, pues es muy útil. ¿Por qué? Porque encuentra todas las webs en donde ha sido ya publicada esa imagen, se encuentran ordenadas por fecha, relevancia o nivel de edición de cambios en la imagen. Y con ello entonces, por ejemplo, si colocamos una imagen, la cargamos en este momento a través de este buscador y ya vamos a ver cómo funciona. Y nos aparecen diferentes sitios web dentro de lo que nosotros estamos buscando y vemos que una imagen ha sido publicada en el sitio web X y luego vemos que esa misma imagen fue publicada en el sitio web Z y luego vemos que esa misma imagen fue publicada en un tercer sitio web. Entonces podemos analizar desde cuándo esa imagen que nosotros estamos viendo en redes sociales
ha sido publicada. Entonces nos ayuda sobre todo a establecer o a ubicarnos dentro del tiempo y el espacio en donde se publicaron estos contenidos. Y entonces podemos saber en qué sitios web también se publicaron o se publicó estas imágenes que nosotros estamos buscando. Entonces es importante tener en cuenta también que este buscador inverso de fotografías pues nos ayuda como una especie de archivo para revisar si es que esta imagen ya se ha publicado en diferentes sitios web o si es que esta imagen también ha tenido algún nivel de edición, desde cuándo ha sido la fecha en donde esta imagen se ha estado publicando. Luego tenemos la herramienta también de Google Fact Check Tools, que es una herramienta de contenido verificado. Es decir, aquí ustedes lo único que pueden encontrar es un contenido ya verificado sobre el nombre de una persona a quienes a ustedes les interese saber qué contenido ya ha sido pues realizado por el proceso de verificación o de fact-checking. En este caso tenemos el ejemplo de haber colocado en el buscador el nombre de Donald Trump y pues se despliega absolutamente toda la información de verificadores internacionales en donde aparece toda la información vinculada a este nombre y saber qué información o qué contenidos ya se ha verificado en torno al nombre de la persona que estamos buscando. Generalmente la desinformación lo que hace es fluir en torno a nombres o a personajes que son líderes políticos o líderes sociales. ¿Por qué? Porque esos causan mayor conmoción dentro de la opinión pública que se presenta en las diferentes redes sociales. La siguiente herramienta que nosotros tenemos es la búsqueda avanzada en Twitter, que es el buscador de esta misma red social que es útil para buscar palabras claves y archivos antiguos. Es decir, a través de la misma red social lo que ustedes hacen es colocar búsqueda avanzada en Twitter y se les desplegará precisamente esta herramienta de la misma red social que nos aparece aquí y que les empezará a aparecer pues estas palabras sobre si quieren buscar una palabra exacta o una frase exacta o todas las palabras. Incluso tienen la opción de buscar la cuenta con la fecha en donde se publicó. Esto generalmente pasa cuando se dice mucho de que algunos líderes o personajes políticos pues han publicado algunos tweets o que han dado tal opinión en Twitter y se empieza a sacar, por ejemplo, como si ese contenido fuera real o se estaría dando en este mismo tiempo. Y pues con la búsqueda avanzada de Twitter lo que hacemos es ir a buscar ese contenido para saber la fecha de si ese contenido en realidad se publicó o no se publicó, cuándo se publicó, por qué lo dijo o fue una respuesta a algún tuit o alguna otra publicación de otra persona. Entonces, lo que nos ayudan estas herramientas es precisamente para tener argumentos a nuestra verificación y luego proceder a la calificación o a la categorización de estos contenidos para saber precisamente cuándo ocurrieron estos hechos, si es que en realidad se dijo así o es un contenido completamente descontextualizado. Aquí, bueno, tenemos varios ejemplos que se daban precisamente en la etapa electoral de Ecuador. Y dentro de este seminario también lo que es importante recalcar es que de acuerdo a algunos estudios, sobre todo la UNESCO también lo ha mencionado muchísimo, que se ve muchísimo flujo de desinformación o un mayor flujo de contenidos desinformativos en las etapas electorales de algún país o de alguna población. Como ya les decía yo, la desinformación, el claro objetivo que tiene es pues de influir o manipular a la opinión pública para que luego esta opinión influya en la toma de decisiones dentro de una sociedad. Y entonces aquí entendemos el por qué aumenta este flujo de la desinformación, sobre todo en etapas electorales, precisamente que es cuando un país o una sociedad o alguna población se pone en el periodo de toma de decisiones. Luego tenemos otra de las herramientas que también es de mucha ayuda, que es
Google Imágenes o Google Image, que es el buscador de búsqueda de imágenes en reversa de Google. Esto quiere decir que lo que hacemos es buscar diferentes imágenes o diferente tipo de contenido visual que nosotros estemos consumiendo a través de redes sociales, y este buscador lo que hará es que vincula esta imagen que nosotros estamos buscando con características visualmente similares o que se asemejan a la imagen que nosotros estamos buscando. Y lo que hace es enseñarnos también los sitios web en donde se ha compartido una fotografía similar a la que nosotros estamos buscando o a la misma fotografía que nosotros estamos buscando. Entonces es importante también ir revisando esta herramienta para saber si la imagen o el contenido que nosotros estamos consumiendo a través de redes sociales, a través de las diferentes plataformas de mensajería instantánea, ya se ha compartido en otro sitio web. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de este buscador de imágenes y saber, por ejemplo, cuándo fue la fecha de publicación, quién lo publicó, ver si podemos llegar precisamente a este origen que ya lo hemos mencionado, a este origen de la publicación o desde dónde proviene esta publicación, saber y entender que detrás de estos contenidos puede haber un contexto para poder ser críticos y analizar. Luego tenemos también la herramienta de Photo Forensics. Esta es una herramienta web gratuita que nos permite verificar imágenes, sobre todo saber cuando una imagen ha sido editada o manipulada digitalmente. Entonces, con ello nos permite verificar la información que aparece en Internet y en redes sociales y analizar las imágenes. Aquí lo que podemos hacer es analizar las imágenes a través de un formato en JPG o en PNG, precisamente para poder cargar el archivo. Si ustedes se fijan aquí, pues es como un sitio web normal, que ya lo vamos a ver cómo pueden encontrarlo a través de sus diferentes navegadores. Tenemos aquí el espacio, por ejemplo, de imagen con link, y aquí ustedes pueden directamente colocar el link de la imagen que ustedes quieran verificar, es decir, si esa imagen se ha publicado en Facebook o si esa imagen se ha publicado en Instagram, o si esa imagen, por ejemplo, les llegó a través de sus diferentes plataformas de mensajería instantánea. Lo que pueden hacer es ir a seleccionar el archivo y cargar directamente esa imagen para poder analizar. Ya vamos a ver cómo se usa también esta herramienta y cómo pueden entonces ustedes determinar si es que esta fotografía ha sido pues un montaje o ha sido sometida a estos procesos de edición digital. Entonces es importante tener en cuenta esta herramienta también, y sobre todo el uso que nosotros le podemos dar cuando estamos consumiendo algún tipo de contenido. Bien, el Google Fact Check Tools, que ya como les mencionaba, pues es la herramienta de contenido verificado de Google, y que ustedes pueden acceder con cualquier nombre y realizar la búsqueda. Tenemos aquí otra herramienta más, que es la herramienta de InVidProject. Esta herramienta sí requiere de instalación dentro de sus computadores. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se añade directamente como un plugin o como una extensión a sus navegadores, al navegador de su preferencia, pero que nos ayuda precisamente a analizar videos. Es decir, que podemos colocar directamente los links de los videos aquí, en donde nos dice análisis de video, y podremos obtener datos de, por ejemplo, desde dónde proviene ese video, la cuenta en donde se ha publicado ese video, si esta cuenta pertenece, por ejemplo, a Ecuador o a algún otro país, la hora en la que se publicó este video. Y también lo que nos ayuda es que lo que hace es dividir el video que nosotros queremos verificar en diferentes fotografías o en diferentes capturas de pantalla. Con lo que ven ustedes aquí, que se menciona como fotogramas clave. ¿Por qué? Porque al fragmentar todas estas imágenes del video que nosotros querramos verificar, tanto sea de la plataforma de YouTube, de Facebook o de Twitter, nos ayuda a que se puedan realizar esta división de las imágenes que aparecen en este video, y con ello podemos realizar directamente la búsqueda inversa de fotografías con con estas herramientas que estuvimos viendo, como el buscador de imágenes de Google o con el mismo TinEye,
para saber si estas imágenes o estas capturas que aparecen en los videos pues ya han sido publicadas en otros sitios web. De esta manera podemos ir revisando también la información que nos ayuda apareciendo con estas diferentes herramientas. Entonces tenemos también la parte de metadatos, que es cuando extrae toda la información, sobre todo de imágenes o los videos, y saber quiénes han estado detrás de ese video, es decir, cuándo fue fabricado, qué tiempos tiene, si es que dentro de este análisis del video, por ejemplo, coincide el audio, porque a veces ha pasado que es un audio como sobrepuesto a estas imágenes, y lo que hace es que se han colocado, se ha fabricado un video con imágenes de movimiento y se coloca un audio que no corresponde a este video. Pero lo que deben tener muy en cuenta también antes de verificar cualquier imagen o cualquier video dentro de estas herramientas que hemos estado analizando durante estos últimos minutos, es que toda imagen o todo video pues puede cambiar de los formatos sobre todo o de los archivos desde donde proviene esa información. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo envío un mensaje o más bien dicho una imagen a un contacto a través de la plataforma de WhatsApp? Ese archivo o esa fotografía, por ejemplo, ya no va a tener el archivo original desde donde salió esa fotografía, sino que al yo enviarlo a la persona que le va a llegar y si quiere hacer este ejercicio de verificación, pues lo que va a pasar es que le va a aparecer como la última persona que le envió esa fotografía o esa imagen, y le va a aparecer, por ejemplo, todos los datos analizados desde la última persona que envió esa imagen. Entonces es importante también tomar en cuenta esa serie de filtros y de elementos que también proceden a la parte de verificación, y que con los videos también pasa lo mismo. Es decir, si yo tengo ahora mismo, me llega un video y yo lo empiezo a compartir a través de mis redes sociales y alguien ve y dice, bueno, yo lo quiero verificar a través de esta herramienta como Invite Project, entonces empiezo a descargar el video y lo coloco en el análisis del video para saber qué es lo que sucede y qué es lo que están diciendo ahí. Entonces les va a aparecer que la última persona que compartió ese video pues fui yo y que el video proviene de mi cuenta. Pero puede ser que no sea que yo creé el video y que desde ahí proviene esa información, sino que fui una persona que fui parte de la cadena de la desinformación y que compartió este contenido. Entonces es importante tener claro también que si bien estos procesos y estas herramientas nos ayudan a verificar estos contenidos, pues también debemos saber que estos elementos también pierden datos a través del reenvío o de compartir o la difusión de estos contenidos, y se vuelve un poco más complejo encontrar desde dónde provienen esos contenidos o esa información. Bien, entonces es importante también mencionar que en ocasiones la desinformación viene asociada a enlaces o webs externas a redes sociales, es decir, la desinformación no solamente es un fenómeno que está dentro de las redes sociales, sino que también está dentro de los diferentes sitios web. Entonces, en ese caso es necesario, por ejemplo, ubicar el origen y rastrear el pasado de la misma o del mismo sitio web, de la misma página web en donde nosotros estemos consumiendo ese contenido. Y para ello tenemos dos herramientas que son de mucha ayuda precisamente para saber, por ejemplo, si en estas webs de la cual yo dudo de este tipo de contenido, ha sido un contenido editado, o cuándo se publica este contenido, o si yo tengo alguna sospecha frente a este sitio web, entonces cómo puedo verificar que los contenidos que se van subiendo ahí sean reales. Y con ello contamos primero con la herramienta WhoisLookup, que es la herramienta que muestra cuándo fue creado un sitio web y dónde se encuentra alojado, es decir, la fecha, que recordarán que era uno de los tips, saber cuál es la fecha de creación, saber desde dónde proviene. Pues en los sitios web es muy importante porque podemos saber si es que esa información está descontextualizada o recientemente ocurrió. Todos esos elementos que nos ayudan precisamente a argumentar y analizar si el contenido que estamos consumiendo en redes sociales
pertenece a un contenido desinformativo, o sea, a un contenido falso, a un contenido engañoso, o a un contenido descontextualizado que sea impreciso, a un contenido alterado o a un contenido que sea satírico o de parodia, ¿no? Luego tenemos también la herramienta de Wayback Machine, que es la herramienta que nos permite revisar el historial de las modificaciones que se ha realizado en la web. ¿Por qué es importante revisar qué modificaciones se han realizado en un sitio web o en una página web? Porque se supone que cuando un contenido está debidamente contrastado, al menos nosotros como periodistas y para los estudiantes de periodismo, quienes están viendo este taller, pues es importante decir que obviamente cuando un contenido no produce el contenido, pues pasa a diferentes filtros de edición para saber si el contenido pues tiene todos estos elementos, sobre todo de verificación y la información que hemos encontrado. Pero ya una vez que se sube al sitio web, no tendría por qué tener ningún cambio, porque toda la información previa que uno se ha hecho, es decir, la reportería, verificado si ese contenido realmente se publicó o no, si hemos utilizado todas estas herramientas, pues entonces no debería haber cambios o modificaciones dentro del sitio web o dentro de la nota que esté publicada en este sitio web. Entonces, estas herramientas lo que hacen es ayudarnos precisamente a saber cuándo fue creado el sitio, porque también podemos empezar a dudar de sitios muy nuevos y que tal vez no tengan contenido y que empiezan a publicar algún contenido dependiendo de la coyuntura o dependiendo de los temas que se encuentren sobre todo en tendencia en redes sociales. No sé si ustedes lo habrán visto, pero también dentro de redes sociales, cuando se pone en tendencia algún tema, empiezan a aparecer este tipo de contenidos como engañosos alrededor de este tema del que se está hablando, y es precisamente porque estos contenidos quieren influir dentro de la opinión pública. Entonces, saber que a través de estas herramientas podemos tener elementos para combatir a la desinformación, para saber a qué tipos de contenidos nos estamos enfrentando y cómo irlos verificando. Bien, ahora les voy a presentar unos ejemplos y que quiero que vean precisamente cómo se usa todas las herramientas ya mencionadas dentro de este taller, y que vean que son herramientas de uso muy fáciles y que ustedes lo encuentran pues muy rápidamente en sus navegadores de confianza o en sus navegadores de preferencia. Bien, entonces tenemos primero la herramienta de imágenes o el buscador de imágenes de Google, y lo que hacen ustedes es googlearlo directamente y miren, les aparece como el buscador normal de Google, solamente que aquí lo que ustedes pueden hacer es colocar o cargar directamente una imagen, como pueden ver aquí, y a través de la camarita, del icono de la cámara, o colocar aquí un link de una imagen que ustedes están viendo. Yo les he traído esta tarde pues algunos ejemplos de cómo fluye la desinformación, los contenidos que se van publicando en las diferentes redes sociales o en las diferentes plataformas de mensajería instantánea. Y por ejemplo, aquí podemos ver, miren, esta imagen en donde se puede ver al presidente Guillermo Lasso, y tiene luego un titular, ¿no? Que sería que supuestamente la Asamblea estaba valorando destituir al presidente de la República. Entonces lo que hacemos es colocar esta imagen directamente en nuestro buscador. Vamos aquí al buscador de imágenes de Google, colocamos la cámara, miren aquí ustedes tienen la opción de colocar el link si ustedes están viendo esta imagen en cualquier red social, o cargar, como nos dice aquí, cargar la imagen. Damos clic aquí y seleccionamos el archivo. Entonces nos vamos a donde yo tengo mi imagen, abro mi imagen, la cargo, espero que el archivo se esté cargando para saber qué información nos aparece, y miren, por ejemplo, aquí nos aparecen imágenes supuestamente similares al contenido que estamos buscando, pero no encontramos todavía aquí, al menos en las imágenes, ninguna imagen que sea muy similar al contenido que estamos viendo que se está publicando en redes sociales. Pero miren, aquí ya aparece la imagen que se utilizó. O aquí, por ejemplo, también
y vemos que se ha publicado en Twitter. Podemos darle clic directamente aquí para saber en dónde se ha publicado esta imagen y podemos revisar qué dice también esta publicación. Entonces es importante también analizar cómo funcionan estas herramientas para que conozcan qué tipo de información podemos obtener al realizar esta búsqueda de información. Y podemos seguir revisando toda la información que nos aparece a través de esta fotografía, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esta fotografía que nosotros estábamos viendo acá en los ejemplos, les pongo en grande para que ustedes la puedan visualizar mejor, pues tiene una imagen o una captura de pantalla de la posesión presidencial del 24 de mayo del presidente Guillermo Lasso. Entonces podríamos ya directamente ir a buscar esa imagen, exactamente en qué momento se dio y contar, por ejemplo, qué pasó ese día, que esta imagen pertenece precisamente a ese momento, la fecha, y con ello tenemos argumentos para nuestra verificación. Bien, ahora también quiero enseñarles la herramienta de Photo Forensics, que como les mencionaba, pues es una herramienta muy útil que nos ayuda a verificar si una imagen ha sido editada o alterada. Entonces, básicamente funcionan como los mismos buscadores que hemos estado analizando con nuestras herramientas, en donde tenemos la opción de colocar el link directamente de la imagen que nosotros queremos analizar o cargar el archivo que nosotros queremos verificar. Entonces yo me voy a ir por cargar el archivo porque yo tengo ya mi imagen aquí para saber si es que algún contenido que tengo acá pues ha sido un contenido editado o alterado. Vamos a poner la misma fotografía que veíamos en el ejemplo anterior en el buscador de imágenes de Google. Así es como se les va a cargar directamente el archivo y lo que ustedes tienen que hacer es colocar en el botón que nos dice o hacer clic en el botón que nos dice cargar archivo para poder revisar qué pasa con esta herramienta. Miren, lo que obtenemos primero es la misma fotografía que nosotros le dimos en buscar para analizar y si ustedes pasan el cursor por encima de esta fotografía, pues podemos observar que la fotografía empieza a tener un color negro y prácticamente se convertiría en una fotografía en negativo. Y con ello podríamos hacer algunos análisis a través de las imágenes con la ayuda de esta herramienta. Pero luego si ustedes mueven el cursor, pues van a tener la fotografía o la imagen original que ustedes están buscando de ver cómo se ve a color y la imagen. Entonces luego bajamos con esta herramienta y en segundo plano pues nos aparece ya la imagen que nosotros estamos buscando completamente en negativo. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo analizamos? Es verdad, ya tenemos esta imagen en negativo, pero ¿cómo analizamos si esta imagen en efecto fue una imagen que ha sido alterada o editada? Pues bien, si ustedes se fijan aquí, dentro de la imagen del presidente Guillermo Lasso, pues tenemos claramente las siluetas bien dibujadas, por ejemplo, de su banda presidencial, aquí del terno del cuello de su camisa, tenemos todas las líneas bastante bien diferenciadas, incluso aquí, por ejemplo, tenemos la línea de la nariz. Todas estas líneas o estas siluetas nos ayudan o nos dicen a través de esta herramienta que esta fotografía de aquí, de arriba del presidente, pues es una fotografía real. ¿Por qué? Porque al que nos aparezca esta imagen en negativo, pues, y que podamos distinguir claramente las siluetas de esas gráficas, pues quiere decir que esta imagen no ha sido alterada. Pero si ustedes comparan con la frase que aparecía encima de la fotografía del presidente Guillermo Lasso, pues ustedes pueden ver que aquí ni siquiera se puede distinguir las siluetas de esa supuesta frase. De hecho, aquí, por ejemplo, vemos como una mancha sobrepuesta en negro. Entonces, es importante que podamos hacer este análisis y revisemos todas las fotografías o los contenidos y las publicaciones que nos llegan a través de redes sociales. Y al someterlos a esta herramienta, si nos aparece algo como esto, en donde no se puede distinguir claramente
las siluetas de una frase, o incluso si no se puede distinguir las siluetas de alguna persona que aparezca en la imagen, podemos decir que el contenido ha sido alterado o editado. ¿Por qué? Porque se ve aquí en la parte negativa como una mancha, es decir, las siluetas no son claras, son muy borrosas, no, el contenido no es nítido, porque así estemos frente a un contenido en negativo, cuando un contenido es real, como ustedes lo pueden ver aquí, pues las siluetas se dibujan claramente. Entonces, estas letras de aquí, sobre todo miren este logo, porque aparentemente esta publicación pues correspondía a un logo del medio de comunicación del comercio, y si ustedes revisan, pues entonces el logo ni siquiera se distingue para nada, se ve como una mancha aquí. Y esto entonces ya nos hace dudar, sería como nuestra gran alerta de sospecha de contenido engañoso o de un contenido falso. Es decir, si esto está sobrepuesto, tal vez no ocurrió, y qué más haríamos para verificar si es que esta información pues se está dando así o no. Entonces, lo que nuevamente les decía, ¿no? El ejercicio básico periodístico, ir a las fuentes, es decir, revisar si es que la asamblea tiene alguna propuesta de estas o no, aparte de la ayuda que significan estas herramientas para verificar un contenido rápidamente. Es decir, si yo tengo la duda de esta publicación que me está apareciendo a través de mi pantalla de celular o a través de mi pantalla de mi computador, en las diferentes redes sociales o en internet, y veo que, por ejemplo, aquí no se dibujan bien las siluetas del contenido, que es muy borrosa la imagen, que por ejemplo aquí casi que ni los colores, si ustedes ven aquí, se pueden ver como unas líneas ahí casi que sobrepuestas encima de las otras frases que supuestamente estaban. Es decir, podríamos comparar a como si fueran manchas de resaltador que no se distinguen para nada, y entonces este contenido claramente es un contenido editado. Y así es como funciona pues esta herramienta de verificación y sobre todo de análisis a las fotografías. Igual ustedes lo encuentran colocando directamente en su navegador de preferencia como photoforensics.com, y se les va a desplegar este sitio web que es totalmente gratuito, esta herramienta, para que puedan verificar las diferentes fotografías o los diferentes contenidos y publicaciones que circulan en redes sociales. Entonces, con ello ya pueden determinar, por ejemplo, si este contenido ha sido un contenido alterado o es un contenido que no ha sido editado para nada o que no fue manipulado. Bien, ahora vamos con la herramienta de Fact Check Tools, es decir, que es la misma herramienta de Google, que es una herramienta que nos permite, como les decía, que nos permite revisar el contenido que ya ha sido verificado. Entonces podemos colocar aquí el nombre del presidente Guillermo Lasso. Ustedes igual lo pueden buscar en sus diferentes navegadores de preferencia. Lo que hacen es directamente colocar aquí en la herramienta que nos aparece como Fact Check Explorer, que es ya para buscar el contenido que a nosotros nos interesa o el nombre de la persona de la cual nosotros queremos saber algún contenido que ya haya sido verificado o qué tipo de información se ha difundido en redes sociales. También es importante para que nosotros podamos analizarlo. Y entonces, una vez que damos clic en la lupa, nos empieza a buscar todos los contenidos que ya han sido verificados con este nombre. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos algunos resultados y algunas publicaciones con el nombre del presidente Guillermo Lasso. Entonces, miren, si ustedes pueden ir hasta abajo, pues hay algún contenido relacionado a este nombre que nosotros estamos buscando, y que incluso, miren, les aparece, por ejemplo, con la fecha y cuál es el contenido que se ha verificado. Y podemos ir directamente a estos sitios web para revisar la información que se ha estado publicando a través de redes sociales y saber entonces cuál ha sido la verificación. Es decir, yo tal vez consumí algún tipo de información y no sabía que estaba frente a un contenido engañoso o a este tipo de contenido, y lo que puedo hacer es ir revisando constantemente pues esta herramienta para saber qué tipo de contenido se ha verificado con el nombre de la persona a la cual yo estoy buscando. Generalmente de líderes, ¿no? O sea, de líderes políticos y sociales
en donde suele aparecer mayor contenido desinformativo. Porque como les recuerdo nuevamente, el objetivo de la desinformación pues es manipular a la opinión pública o influir dentro de la opinión pública para manipular a las sociedades, pero también tiene el claro objetivo que es emitir ciertos mensajes sobre algo o alguien. Entonces, podemos ir analizando, por ejemplo, aquí todas las publicaciones que se han hecho con el nombre del presidente Guillermo Lasso y sobre todo las verificaciones, que esto es importante para saber qué contenido ha sido verificado, cuál es el contenido al cual nosotros nos hemos sometido a diario, para saber precisamente el tipo de contenido que circula en redes sociales. Entonces, ustedes pueden ir revisando también, por ejemplo, la fecha de la publicación del contenido ya verificado y pueden ir abriendo directamente, por ejemplo, en este caso podemos abrir aquí y se nos va a desplegar directamente a la verificación del contenido. Entonces podemos revisar ya información debidamente verificada y contrastada, que se lo hace a través de esta herramienta de Google Fact Check Tools. Y luego también tenemos nuestra herramienta que, si bien les decía, esta herramienta requiere de una instalación, pero no es una instalación difícil. Ustedes también pueden ir con sus navegadores. Lo que hacen es colocar en sus pantallas, por ejemplo, Invite Project, que aquí mismo nos aparece que es una herramienta de verificación, y lo primero que va a hacer es que les va a aparecer, por ejemplo, esta herramienta directamente aquí, y les va a explicar qué es lo que hace esta herramienta, cómo funciona, qué tipo de tecnología usa, cómo la podemos adecuar al contenido que nosotros estamos verificando, los eventos en los que ha participado pues esta empresa dedicada a la verificación de videos. Y luego también encuentran, por ejemplo, cómo pueden instalar ya directamente esta aplicación para que ustedes pues vayan viendo y vayan revisando los contenidos a través de esta plataforma, que nos ayuda a verificar sobre todo los contenidos de videos, ¿no? Para saber si este video fue real o no fue real. Entonces, vamos a ver el uso de esta plataforma para verificación de videos. Entonces, abro directamente aquí mi programa y lo que tenemos es el análisis, por ejemplo, del video, en donde nos ofrece información sobre el contexto de un video que ha sido publicado en cualquier plataforma, por ejemplo, como en las plataformas de YouTube o en Facebook o en Twitter, y basta con tener el link y colocarlo para realizar el análisis del video. Como decíamos, por ejemplo, también nos analiza las imágenes que son parte de estos videos, precisamente para revisarlos con las mismas herramientas que ya conocemos, como el buscador en reversa de imágenes de Google o como el buscador de TinEye, también, que es el buscador de reversa de imágenes, pero que nos ayuda a clasificar por los archivos, y que esta herramienta ya tiene directamente incorporado a esta extensión. Sin necesidad de que nos salgamos de esta herramienta, pues nos ayuda a ir verificando todo este contenido que circula en redes sociales. Podemos revisar, por ejemplo, los derechos del video, de lo que nosotros estamos verificando o de lo que queremos verificar. También extrae las imágenes en miniatura de un video para saber si esas imágenes realmente ocurrieron o no. Y los metadatos que les decía, por ejemplo, que nos aparece como imágenes en formato de JPG o videos en formato de MP4 también, para saber si tal vez existió alguna mezcla de videos o algún tipo de mezcla de imágenes dentro de la grabación que nosotros estamos viendo. Bien, entonces lo que se hace dentro de este análisis es el análisis del video, en donde, como decíamos, podemos analizar o revisar el contexto de este contenido que está circulando en redes, y aquí nos dice, podemos colocar directamente el link de YouTube, de Facebook o de Twitter. Yo voy a colocar un link que ya tengo preparado sobre un video
para enseñarles cómo funciona esta herramienta y que ustedes puedan ver pues lo fácil que es y lo que sí que debemos tener cuidado también con la interpretación de los datos y de acuerdo con el análisis que nos arroja la herramienta. Bueno, aquí colocamos entonces directamente el link de enviar para analizar el video, que sería cómo cargar el archivo solamente con el link y nos aparecen los resultados. Y por ejemplo, tenemos aquí la descripción del video, podemos saber la hora y la fecha en la que fue publicado, la cuenta desde donde proviene este video. Podemos tener aquí también un análisis del número de las vistas. Tenemos también un análisis del número de likes o de me gusta que recibe este video, la duración del video también y sobre todo la licencia. Por ejemplo, aquí nos aparece que el contenido bajo licencia puede ser un contenido falso, pero obviamente tenemos que hacer un análisis muchísimo mayor para determinar cuál es el contexto del video. Primero revisar todo el video por completo para saber si este contenido es real o no, y irlo analizando de a poco también con ayuda de estas herramientas para revisar precisamente esas grabaciones o esas imágenes. Bien, aquí nos dice también, miren, fecha de puesta en línea, que sería la fecha en la cual se carga este archivo, que es, miren, ustedes pueden ver aquí el 11 de agosto de 2021 a las 11:36 de la noche. Tenemos aquí también la cuenta o el nombre de donde proviene de este canal, porque es a través de YouTube, entonces sería el nombre del canal de YouTube, la fecha de creación de este canal o de esta cadena, como lo menciona esta herramienta, que sería que la fecha de creación de este canal fue el 6 de abril de 2020 y que se creó a las 4:06 de la mañana o de la hora local. Podemos revisar también, por ejemplo, cuántas visitas tiene este canal, que están directamente aquí, y luego si es que existe alguna página de la cadena, pero sería ya directamente el link del canal que nosotros estamos revisando el contenido. Podemos revisar también aquí el número de suscriptores y analizar también qué tipo de suscriptores tiene. Podemos revisar los contenidos de ese video o los comentarios, sobre todo, miren, de verificación, sobre todo supuestamente de algunos usuarios también que no creen el contenido. Entonces, esta herramienta lo que hace es ponernos estos comentarios para que nosotros estemos alertas y podamos revisar estos comentarios, y que lo colocan aquí como comentarios de verificación para que tengamos en cuenta lo que dicen los otros usuarios o quienes están consumiendo también esta información. Y miren lo que les decía aquí, por ejemplo, las imágenes en miniatura, en donde nos aparecen todas estas imágenes que supuestamente están dentro del video, y aquí directamente nos enlaza a la búsqueda inversa de imágenes de Google, que es esta herramienta para revisar el contenido, estas imágenes que circulan dentro de este mismo video. Buscamos también, miren, las imágenes en Twitter, que este es sobre todo Paus, y mil disculpas por este inconveniente,
Pero bueno, con ello ya estamos cerrando nuestro taller del combate y las herramientas precisamente para combatir los contenidos engañosos que circulan en Internet y saber también cómo reconocer a este tipo de contenido. Y Pau, ¿estás con el micrófono abierto? Y con ello entonces quiero solamente dejarles la reflexión para que puedan analizar lo del tipo de contenidos a los cuales nos estamos enfrentando a diario, qué tipo de contenidos nosotros consumimos a través de Internet y a través de las diferentes redes sociales, y también quedarnos con la reflexión de que nuestro ejercicio periodístico es el de siempre a través de la verificación de datos, que es el ejercicio básico del periodista, de preguntar, de tener varias fuentes, de incluir datos dentro de este nuevo género del periodismo conocido como fact-checking, pero que es el mismo ejercicio de siempre. Así que muchísimas gracias a todos. Les agradezco su presencia. Gracias por haber participado de este taller que ha sido denominado como el combate a la desinformación y las herramientas precisamente para combatirlo. Muchas gracias por habernos acompañado durante este espacio. Que tengan una buena noche.